Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia, la cual pues se trabaja alrededor de temas de, como tal, filosofía de la ciencia, pero es un espacio de diálogo, comunicación virtual, en el cual pues vamos conversando sobre los diferentes o diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia. ¿Cómo pueden participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Ustedes también pueden contactar nuestros videos a través de el link https www.youtube.com/tertulias/piso filociencia/videos. Este encuentro se lleva a cabo todos los jueves en el horario de 6 a 8 p.m. hora colombiana. Quien desee mayor información, además del que pueda obtener con los videos, puede escribir al correo de lochoar@unbosque.edu.co. También puede escribir al correo de bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy, entonces, vamos directamente a abordar un texto que tiene que ver con ciencia y civilización en China, del autor Joseph Needham, diríamos yo. Needham. Needham, gracias. Entonces, para contextualizar a las personas que posiblemente van a ver este video y también como grupo podamos ir introduciendo nuestra participación, voy a dar una reseña de la biografía de nuestro autor, Joseph Terence Montgomery Needham. Nace en Londres el 9 de diciembre de 1900 y fallece en Cambridge el 24 de marzo de 1995. Fue un bioquímico británico, pero fue más conocido como un historiador preeminente de la ciencia y la tecnología en China. Fue elegido como miembro tanto de la Royal Society como de la British Academy, un logro bastante inusual. En China es conocido por su nombre chino Li Yueze. Fue el primer académico occidental en reconocer el pasado científico de China a través de una serie Science and Civilization in China, una monumental obra enciclopédica que revelaba el desarrollo de la ciencia en aquel país. En ella formula su gran pregunta sobre el estancamiento del desarrollo tecnológico en China. Y es sobre este autor y específicamente su obra la que hoy nos convoca. Entonces quiero ceder la palabra a mis colegas. Sí, solamente voy a señalar lo siguiente desde el punto de vista histórico y de resto, pues yo les invito a que demos nuestras ideas a partir de lo que vimos del texto, de la experiencia y de lo que se sabe sobre la civilización china y el conocimiento que se pueda tener acerca de la producción científica y tecnológica de China. Porque al final de cuentas, pues esto que estamos tratando en el día de hoy está relacionado con una realidad que hoy se tiene en el mundo con la participación de China en el escenario internacional. Vale decir que Joseph Needham empezó desde muy temprano en su vida a trabajar. A los 34 años hizo una publicación sobre la historia de un área cercana a su profesión en relación con la embriología, con un libro titulado Una historia de la embriología. Y estuvo trabajando en investigación en relación con
el desarrollo embriológico, y por allá en el año de 1936-37 tuvo la oportunidad de tener unos estudiantes chinos que estudiaban medicina y se estaban preparando, y entonces a raíz de la vinculación con ellos, empezó a aprenderles la lengua china, aprenderles cosas de la cultura. Justamente estos estudiantes de medicina posteriormente fueron colaboradores en el desarrollo de la obra de la cual vamos a hablar en el día de hoy. Resulta que ya hacia el año 1950, pues estaba interesado en conocer más acerca de la tradición del conocimiento, llamémoslo así, secular chino en relación con las ciencias y con las tecnologías que pudieran haber desarrollado. Y entonces, a partir de los años 50, empieza a hacer esa indagación junto con los colaboradores, estudiantes de medicina chinos que ya estaban graduados y que hicieron la labor de colaboradores o coinvestigadores o asistentes de investigación. Y empieza su publicación en el año de 1954 y duró prácticamente 50 años o casi 50 años en este proceso de publicación de, de lo que iban indagando acerca de la tradición científica y tecnológica en China. Por supuesto, les correspondió estudiar varias tradiciones los estilos, eh, de los estilos de trabajo en el mandarín, eh, porque había unas transliteraciones de caracteres chinos que se hicieron, el sistema que se llamó con un nombre occidental, el Wade de Giles, eh, aunque el apóstrofe aspirado, por ejemplo, Shi, se tradujo como una H muda, como un... Entonces, a saber, Chi como chino tradicional y Pinyin mandarín. Sin embargo, la junta del Needham Research Institute, que es un instituto que se fundó por parte de la Universidad de Cambridge una vez muerto el profesor Needham, abandonó ese sistema en favor del sistema Pinyin en abril del año 2004. Y pues el volumen 5, el, el volumen 5 pues ya se trabaja a partir de, de este nuevo sistema. Y con ello, pues creo que estamos dándonos cuenta que la consulta de los investigadores sobre la historia se hace sobre documentación que está en diversas partes de China, no están centralizadas, están en diversos lugares, aunque desafortunadamente pareciera ser, según se dice por parte de algunos críticos, no se dice de qué lugar exactamente salen algunas de las afirmaciones que hacen Needham, pero en general es una obra monumental que él trabajó con otros colaboradores también de británicos, y entiendo que hay una francesa también que en una oportunidad trabaja con él en una de las publicaciones. Este sería como el panorama general para entender un poco lo que hay allí. Ahorita miraremos la estructura de la obra, cómo está organizada, los tomos que se han producido, etcétera. Libremente pueden tomar la palabra, les invitamos, y se pueden basar en el documento o en lo que consideren ustedes poder conversar. Jorge, dale, Jorge. Pues ahí a uno como le llama la atención en el desarrollo científico de China es, no sé, la influencia política en cuanto al desarrollo, ya de que ahí hablaban de que, pues como no se beneficiaban mucho los comerciantes de los desarrollos científicos,
pues se produjo de pronto un estancamiento del chino y pues también por su sistema sociopolítico. Ya no sé uno si después ya como China pasó a ser más comunista, más capitalista y ya más el comercio y el desarrollo de la industria y todo eso sería que se fortaleció para que empezara ya el desarrollo científico que tiene a la fecha. No sé qué opinan ustedes. Pues en eso que estás mencionando, yo lo que veo es cómo atraviesa pues esa experiencia de lo que tú estás diciendo, de lo político a una historia específica de un investigador combinado con la ciencia. O sea, en este artículo se puede ver como esa transversalidad tanto de lo político con lo científico y también con algunas transformaciones que se dan a nivel de organizaciones, que puede parecer algo muy simple, pero, por ejemplo, me llama la atención cómo es ese impacto que tiene la obra o el trabajo de Needham al hecho de que precisamente bueno, este trabajo que estamos mencionando particularmente, que es Ciencia y Civilización en China, su aporte es de tal magnitud y adquiere su trabajo a un nivel tan respetable que llega a ser por este trabajo reconocido en la historia de la ciencia y la tecnología en China, y su obra pues fue publicada en Cambridge, en la University Press, publicado y editado por, por el historiador, este historiador, y pues también muy respetado en el sentido de lo siguiente, y es que en la expresión UNESCO, específicamente cuando se refiere a la letra S de la palabra UNESCO, que es Science, pues fue precisamente, digamos, defendido o reconocido a través del trabajo de él, ¿sí? Y entonces, digamos que ese trabajo que es su producción, su responsabilidad, digámoslo, pues hace que dentro de esta sigla, al momento de ser validada o reconocida, pues es tenida en cuenta por los aportes que Needham había hecho hasta la fecha, gracias a esta publicación de 7 volúmenes, 27 libros. Y la serie que publica de Ciencia y Civilización China estaba entre los 100 mejores libros de no ficción para el siglo XX, eh, dentro de la librería moderna, y pues este trabajo fue el primero en este orden en cuanto a la magnitud de la producción, y vale pues elogiar este tipo de trabajo en cuanto a las contribuciones científicas que él destaca de China y cómo esto proporciona una historia y un contexto del conocimiento de orden global en contraste con esa historiografía europea. Ahora, ¿por qué dice en contraste con la historiografía europea? Pues vamos a ir viendo cómo el aporte de todos esos siglos de conocimientos científicos y en ese momento técnicos, digámoslo así, tecnológicos, son los que sobre los cuales van a servir como la base para los posteriores desarrollos en Europa, entonces, y en Norteamérica, y como esto, que fue inicialmente todo un desarrollo del pensamiento chino, y que después va a ser impulsado por el pensamiento occidental, digámoslo mejor, pareciera como si decayera el pensamiento chino y se levantara gracias a esto el pensamiento occidental. Y creo que más bien ese es eso de otra manera. Y es el hecho de que Occidente lo que tradicionalmente ha hecho es hacer copias de lo que otros han producido, y con esas copias pues que les sirve como de base para ellos impulsarse, porque pues no podríamos saber cómo hubieran sido las cosas, pero en realidad un punto fundamental ha sido toda esta producción
y esa compilación del conocimiento que se tuvo de China y que pasa por luego a través de las ideas o de lo que se conservó en la Edad Media para poderlo llevar hasta Occidente. Y hoy pues vemos que los desarrollos pues no es que se quede atrás China. China sigue haciendo su desarrollo, entiendo yo, muy a su manera, muy a su estilo. Y entonces en ese caso lo que ocurre es que si nos convertimos en copias, o sea, si lo que uno hace es copia para poder avanzar, pues simplemente va a ser la mirada desde su punto de vista. No se puede hacer el ejercicio de la inmersión en la otra cultura porque lo sigue mirando desde su ángulo. Entonces creo que ahí más bien es que China ha seguido haciendo un desarrollo muy a su estilo, muy propio, y pues hoy podemos identificarlo en los procesos tecnocientíficos que está teniendo, que hace que se convierta como también como en un punto de quiebre para las situaciones geopolíticas, geoestratégicas que tenemos en este momento. Entonces, más bien creo que son como desarrollos distintos que hacen que se vea que China pareciera como que no está evolucionando. No, yo creo que más bien es que sigue en un proceso muy a su estilo. Es lo que yo le voy identificando en ese ejercicio, uniéndome pues a aquello que estaba planteando Jorge con los criterios de orden político, que desde luego pues tienen matices. Pues interesante eso que dices, Astrid, porque es que está un poco relacionado con algo de las críticas que ha recibido el trabajo de Needham. Primero, una crítica por el hecho de que su enfoque siempre estuvo amparado por las ideas marxistas. Creo que es un prejuicio que hay entre los académicos occidentales, principalmente los académicos británicos, en relación con que hay una leyenda negra con el marxismo, así como hay una leyenda negra con en Rusia para Occidente. Y el asunto es que Needham, bien regular o mal, más y más tendiendo a bien, ha hecho una documentación con la ayuda de académicos chinos sobre el bagaje de las experiencias que histórica y culturalmente ha tenido China. Lo que sucede es que la mentalidad china eh, no está basada en una actitud pragmática de tener dominio sobre el mundo, como sí la ha habido en Occidente y como en su momento Alistair Crombie en su estilos de pensamiento en la tradición europea plantea que el desarrollo del conocimiento científico tiene su origen en Grecia y que se desarrolla en Europa, que es una visión también muy parroquial desde la perspectiva europea. Y entonces los europeos, considerándose el núcleo del mundo, considerándose el culmen del pensamiento y el desarrollo de la cultura del mundo, muchos académicos, dentro de ellos Finlay, que es uno de los críticos de Needham, plantea que hay una sobrevaloración por parte de Needham acerca de la producción china. Pero justamente Needham se plantea, hay un interrogante que se llama la pregunta de Needham. ¿Cómo es, dice Needham, que habiendo producido desde tan temprano en la historia de la humanidad tantos desarrollos, por qué China llega a la época moderna y se mantiene de la manera como está? Pero resulta que es que los conocimientos chinos no estaban en función de tener un dominio ni de tener una colonización. China nunca tuvo ninguna pretensión expansiva, nunca la ha tenido. Al contrario, siempre intentó mantenerse dentro de sus fronteras. Prueba de ello es la construcción de la Gran Muralla China para evitar las invasiones de el norte de Mongolia y de las otras zonas de Eurasia.
China no ha tenido ninguna pretensión expansiva como si la tuvo Japón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa, me parece interesantísima, porque al contrario del pensamiento europeo, que ha sido expansivo, colonizante, y en obras como las de el profesor George Basala, que muestra cómo se expandió el conocimiento desde la metrópoli hacia las zonas periféricas de los imperios, y cómo este otro profesor australiano, ahorita se me escapa el apellido, hace un análisis semejante de esa relación centro-periferia en la expansión del conocimiento científico y tecnológico de los imperios, básicamente del Imperio Británico. Entonces, no, claro, China tiene una mentalidad distinta, y prueba de eso es que aún hay en Occidente unos prejuicios contra China, y prueba de eso es que en la Estación Espacial Internacional a China no le dieron cupo, no le dieron cabida. Y Rusia está ahí porque es que Rusia fue pionero en el desarrollo de la investigación espacial y el desarrollo tecnológico de viajes por el espacio. A China le tocó construir su propia base espacial, y ha hecho sus propios viajes tanto a la Luna como a Marte. Entonces quería decir eso. Y me parece que el trabajo de Needham es un trabajo valioso. Seguramente tendrá sesgos y problemas, pero no se puede invalidar por el hecho de que es marxista y de que no citó exactamente o hace afirmaciones muy a la ligera, según el pensamiento europeo, sobre ciertas bases de conocimientos producidos en China. Eso quería decir. Excelente esas relaciones que nos ayudas a hacer con el texto y con otros aspectos externos. Jorge. Juan Camilo Camilo quería decir algo. Camilo, listo. Me queda una dudita con lo que dice respecto a las pretensiones expansivas de China. ¿Te refieres a las pretensiones expansivas en tanto a la ciencia como tal? En todo sentido, Camilo. China nunca ha tenido una pretensión expansiva. Pero digamos lo que hace con Mongolia y lo que ha hecho a lo largo de la historia con Mongolia, con el Tíbet, con Taiwán, con la ruta de la seda. No, entiendo eso que tú estás diciendo, pero el asunto no es de una expansión territorial para aumentar su territorio de dominio soberano, excepto en el caso del Tíbet, porque se consideró que el Tíbet era una zona estratégica, y además porque era un enemigo natural desde el punto de vista espiritual. Del ateísmo, del comunismo chino, encontraban un núcleo de una población profundamente espiritual como el Tíbet, y por supuesto desde los años 50 hubo, sí, ahí tienes razón, una invasión y una adecuación de la vida en el Tíbet. Y en el caso de Mongolia, pues como previendo que no se fueran a dar ningún tipo de invasión, se dio eso, pero nunca se ha visto que, por ejemplo, quiera salir al mar hacia las zonas de las islas del Pacífico Sur ni nada, sino solamente su reclamo sobre Taiwán. A eso me refería. No es como países como los Estados Unidos o como la Gran Bretaña, que tienen islas por allá en el Pacífico Sur, que tienen en la Antártida y en otros lugares del planeta que están muy distantes de su territorio. Sí, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que también me parece que es interesante resaltar es que pues el momento histórico en el que escribe el autor, es decir, China cambia totalmente su modelo económico-social después de los 90, porque pues antes de los 90 ellos tienen unas pretensiones más centralizadas, más cerradas, de unas ideas mucho más comunistas. Después de los 90 viene toda esta idea de China es comunista en lo social, pero capitalista en lo económico. Sí, cierto, totalmente cierto, Camilo. Dale, gracias. Muy interesante. Jorge. Sí, como empatando un poquito con la tertulia anterior, pues que hablábamos sobre las megacorporaciones,
toda la parte del interés en la investigación, todas las, todos los desarrollos, pues todas las relaciones geopolíticas, militares, macroeconómicas. Entonces yo creo que ya como toda esa dinámica que tiene hoy, pues ya ha colocado a China a nivel competitivo con todo el mundo, ¿no? Ya por eso también vemos que China hoy juega un papel importante en el desarrollo científico. No sé si eso se debió mucho a que como tenían una mano de obra barata, muchas industrias europeas y norteamericanas hicieron el desarrollo empresarial allá por tener una mano de obra barata, y los chinos a la vez fueron aprendiendo y desarrollando toda la parte científica, y eso pudo haber influido en el cambio de mentalidad de ellos para hoy convertirse en la potencia. Y estoy totalmente de acuerdo con Camilo, ellos son comunistas en lo político, pero definitivamente ya son comerciales y con un gran desarrollo científico en la actualidad. Sí, de acuerdo, don Jorge. El hecho de haber abierto sus puertas a las corporaciones de Occidente, norteamericanas y europeas, llevó a que ellos muy juiciosamente, por un lado, en toda la parte logística y operativa aprendieran de la organización de los países occidentales en la producción industrial y en el desarrollo tecnológico. Pero además de eso, el hecho de haber enviado masivamente estudiantes a países como Estados Unidos, como Alemania, como Francia, como Suecia, Italia, eh, Holanda, para que aprendieran cosas que permitirían después potenciar su capacidad productiva, además de los aprendizajes que se estaban haciendo en el proceso productivo de las empresas que habían invertido en China. Ahora, cuando se da cuenta Occidente de eso, se da cuenta de que ellos empiezan a producir y que después de los años 90, como decía Camilo, empieza un proceso de crecimiento exponencial económicamente, y primero hicieron igual que los japoneses, con unas copias que a veces eran unas copias burdas, pero en la medida en que fueron desarrollándose en su producción, fueron afinando las copias hasta tal punto de hacer eh, dispositivos de una calidad idéntica a los dispositivos producidos en Occidente y a unos costos más bajos, lo cual abrió una brecha inmensa en la capacidad de negociación y prueba de más del carácter no expansivo en términos geopolíticos y militares de China es el hecho de que ellos no están interesados en hacer intervención militar, ellos están interesados en ampliar mercados, y por eso todo esto, el desarrollo de la política de la ruta de la seda en Asia, por el lado del mar, pero también por el lado de tierra a través de los ferrocarriles que atraviesan la China y que después van por los países del Medio Oriente hasta llegar al cercano Oriente y después pasar por Turquía para llegar a Europa. Y en esa medida, pues es una estrategia para compra y venta, y los negocios que están haciendo en África con las inversiones que hacen en África y ahora en América Latina. Quizás complementando también un poco lo que dices, me parece bien interesante esta parte en la que ellos empiezan a aceptar el capital industrial extranjero, pero una idea que ahí hay de fondo y que también tú la mencionas es permitir que científicos lleguen a enseñarles a los científicos que ellos ya habían mandado a otros países para entrenar, ¿sí? Entonces ya tuvieron el entrenamiento teórico en otro país, ahora para que tengan el entrenamiento práctico necesitan gente que lo sepa manejar, y es lo que pasa a principios de los 2000, y ya después del 2000 sacan todos los, digamos que los científicos que estaban trabajando de otros países del extranjero de China, y todo eso pasa a ser capital chino. Entonces, sí, es bien curiosa esta parte, como por no perder esa hegemonía que igual siempre va a ser un punto fundamental para pues, la estrategia, la geoestrategia china.
Qué interesante eso que dices, Camilo, porque es que nuevamente ahí se repite un principio que es como del espíritu de la tradición cultural china, que está seguramente basado en esos principios culturales del taoísmo en relación al tener paciencia y actuar con sigilo. El ser pacientes y actuar sigilosamente, de tal manera que los competidores, los, eh, los pares que puedan estar como contrincantes no se dan cuenta y pareciera que China está como un gigante, un dragón dormido, como dicen muchos, pero que está trabajando sotoboche eh, en, en fuego bajito, y en esa medida después lo que hace es como dar el zarpazo, pero de una manera muy inteligente, sin dar golpes, sin violencia, pero con contundencia. Ahora ellos con el BRICS, justamente, junto con la India, con Brasil, con Sudáfrica, con Irán, están moviendo la posibilidad de adherir más países, cosa que se está haciendo, sacando de una manera no violenta al dólar como mecanismo de intercambio de comercio que tienen. Y esto muestra esa mentalidad que, que es distinta. Por eso tratar de hacer un juzgamiento desde el punto de vista histórico sobre el desarrollo de los inventos y de desarrollos de conocimiento en la producción, por ejemplo, espagírica en China, no es correcto, porque, por ejemplo, la producción de estos fármacos basados en los procedimientos espagíricos que constituía una especie de alquimia, no de la misma manera, sino parecida a la alquimia medieval europea, pero una alquimia mucho más antigua para sacar, llamémosle, el alma o la sustancia a los elementos minerales, vegetales o animales, con el propósito de con ello generar cierto tipo de sustancias o medicamentos que pudieran servir para el equilibrio de la vida, pensando en los procesos de equilibrio, porque ese es el sentido también, por ejemplo, en el caso de la medicina. Es un asunto de homeostasis que se busca. En ese sentido es más cercana a la homeopatía que a la medicina alopática eh, europea, que es más de causalidad, es muy causalista, es muy de tradición de origen griego, justamente. Y esta posibilidad que tuvo este autor, pues de vivir tantos años, estos personajes que viven tantos años que logran como pasar de manera transversal por la historia, que es lo que le pasa a Needham. Pues entre otras cosas es el hecho de cómo con la experiencia con el apoyo británico se puede dedicar a hacer como esta revisión de la historia, de la ciencia, que es algo en lo que tú me has enfatizado tanto y creo que Camilo lo recordará, de cómo bueno, no solamente tener en cuenta la historia, sino la historia de las ideas de la ciencia. Y con esto se va viendo en el desarrollo que él va teniendo, también como uniéndolo un poco con lo que ya ha dicho Jorge, en medio de esas situaciones de las guerras, y no solamente la experiencia de Primera, Segunda Guerra Mundial, sino ahora esta otra guerra que es la sino-japonesa. Ahí se vuelve a ver lo que tú estabas diciendo, Francisco, y es el hecho de cómo en medio de esos desarrollos que ellos van haciendo, no es un interés de imposición como si lo va a hacer pues Japón, y definitivamente lo que les interesa es más bien cómo siguen desarrollando sus propios procesos, tanto culturales, científicos, y eso le permite a él, a través del apoyo británico, hacer todo un estudio también de tipo científico, cultural, para poder empezar a escribir. Pues primero pensó en un tomo, ¿no? De la parte de la ciencia y la medicina, pero que luego se le convierte en 11 tomos, o sea, es una obra magna,
¿Y esto qué significa? Es una labor de disciplina de muchos años hasta pues, su muerte, y es el poder condensar toda esta experiencia de siglos de producción científica, pues unido con lo que ustedes han mencionado del trabajo que él hace con otros que se integran allá a su ejercicio, pero además de poder ver que aquí no es una situación de tipo lineal en su pensamiento, sino que también se va viendo cómo se dan esas transformaciones, por el lado de la medicina, por el lado de involucrar lo cultural, por el lado de... Entonces, ahí me parece, o yo no sé, le hago yo por eso la analogía o la relación con lo que tú estabas mencionando hace un momento de Crombie, porque estos personajes que tienen la posibilidad de hacer esas compilaciones de memoria histórica, específicamente una memoria o una historiografía, en este caso de la ciencia, logran como sacar esas pinceladas o esos elementos que no están de manera descriptiva, ¿sí? Podemos describir, por ejemplo, bueno, cómo es la fotosíntesis, esas características que son directamente los fenómenos, pero cuando esto se hace en un ejercicio más del pensamiento y del estilo del pensamiento, es unas reflexiones que me ha generado estos días de cómo se llega a saber que es una ontología y una naturaleza de las cosas mismas. Entonces eso lo lleva a uno a las cosas mismas y creo que ahí pues hemos, bueno, con todo lo que nos has ayudado a reflexionar, de ir a algo más fino y es ver que aquí no podríamos hacer unas fracciones de decir como cuando uno ve los fenómenos, uno dice, este es un fenómeno social, biológico, científico, sino que en esos estilos de pensamiento, como son tan profundos, internamente están tocando diferentes aspectos. Entonces, no puede, por eso entonces voy, ahora no sé, ahora lo siento como más internamente, la razón del por qué uno no podría hacer una división de las ciencias a la manera analítica que lo hicieron los griegos, sino más bien de ver una red de relaciones donde cada uno se centra de pronto en poner unos límites para poderlos manejar, pero en realidad esto es como un río que fluye, que corre, o tantas figuras que podemos usar, pero que no podemos cortar. Y en la medida que se va volviendo más profundo, se va volviendo más apasionante y va como abarcando más cosas. Y eso es lo que yo le percibo ahora a la obra que nos menciona aquí nuestro autor, pero muy cercano pues a las ideas de Crombie también, como lo dijiste acá. Claro, mira, yo lo que veo es que Crombie, pues muy fiel a su formación, pero también desde la Gran Bretaña, lo que hace es una construcción también en un trabajo que empieza curiosamente también en 1954 y termina en 1994. ¿Sí? Y, y justamente Crombie muere en el año siguiente, 1995, año en el cual también fallece Needham. Aunque Needham es mucho más, vive mucho más tiempo, porque Crombie nació después del año 1900. Pero entonces el trabajo de Crombie, que también es un trabajo monumental, muestra es en su análisis de múltiples fuentes antiguas, desde los griegos, pasando por el inicio de la Edad Media, la época más oscura y profunda de la Edad Media, hasta llegar a la época moderna, cómo es que se desarrollan unos estilos de pensamiento que están relacionados con ámbitos de la cultura, de las formas de pensar y de vivir de los pueblos de Europa, pero iniciándose dentro de la cultura griega, que fue de una influencia grandísima, habida cuenta que después esta influyó en los romanos y los romanos en su carácter expansivo de imperio, llevó hasta los países nórdicos, llevó hasta el Medio Oriente, el norte de África, toda Europa central, hasta el Atlántico, las Islas Británicas, unas maneras de pensar. Y justamente, por ejemplo, las lenguas de origen
teutónico y las anglosajonas tienen muchos elementos de ese pensamiento griego a través de los romanos. Justamente en las estructuras lingüísticas uno puede ver que en las lenguas de origen germánico y en las lenguas anglosajonas encontramos una inmensa cantidad de términos usados de origen griego y también latino. Y uno encuentra en la filosofía alemana eso, en la filosofía inglesa eso, en los términos del lenguaje coloquial de estas lenguas como el danés, el sueco, el alemán, el neerlandés, el inglés, muchos términos que tienen un origen latino y muchos de esos latinos que tienen un origen inicial griego, porque la cultura griega fue fuerte. Entonces, esto muestra en el caso de Crombie que es su estudio sobre la reflexión acerca de las formas de vida, de pensamiento y de acción de los pueblos de Europa, generó un estilo de acción, de pensamiento, de valoración, que indudablemente tenía que estar relacionado con el análisis, con la síntesis pragmática y con el hecho de desear tener poder sobre los elementos, porque la vida en estas zonas del mundo, pues no se hace fácil habida cuenta de las estaciones y tienen que ser pueblos que se preparan, que tienen que anticipar, que tienen que planear, y esto generó estilos de pensamiento, y esos estilos de pensamiento permitieron ir construyendo conocimientos con los diversos estilos, que son 6, que no es el momento pues aquí de tratarlos. Cosa que es distinta en el caso de la China por sus condiciones culturales y además por su encerramiento, por mantenerse en su encerramiento. Entonces, es otro tipo de circunstancia de orden histórico que hace que la cultura china y el pensamiento chino no se desarrolle como se desarrolló Europa, y entonces la valoración que pudieran dar a sus conocimientos que en Europa se conocen como científicos o tecnológicos, pues es totalmente distinta, a pesar de que hubo mucha, mucha creatividad, llamémoslo así, en la cultura china para la generación de dispositivos, aparatos, formas de conocimiento y cosas por el estilo. Pero las dos obras, me parece que son dos obras que permiten al estudioso de la historia de las ideas de la ciencia, al epistemólogo, al filósofo de la ciencia y al estudioso de la ontología de la ciencia tener una visión de globalidad sobre unos puntos focales de cómo se desarrollaron desde perspectivas distintas una ontología de la ciencia en Europa y unas formas que es una combinatoria de saber y ontología, por decirlo desde el punto de vista europeo, del conocimiento, con una pretensión no de subyugar, como en el caso europeo, que es otra cosa como una forma de expresión del vivir, del ser ahí, por parte de la cultura china. Pero que ahora ellos, al involucrarse dentro de la dinámica planetaria con esta globalización en la cual sí ha permanecido y ha perdurado y ha vencido, llamémoslo así, el pensamiento occidental, ellos se han incorporado y están jugando con los mismos instrumentos, pero de una manera muy inteligente, sin entrar en las formas que se utilizan en Occidente, pero sí con las pretensiones que se tienen en Occidente. Ese es como un análisis que yo hago al ver las dos obras, la de Crombie y la de Needham, porque me parece muy interesante y esa confluencia me parece fabulosa para los estudiosos en el campo de la historia de la ciencia y de la filosofía de la ciencia. Excelente. Jorge, ¿ibas a comentar algo más? Sí, ahí hay un punto que decía ahorita Francisco y me parece bien que, o sea, como ya hay una globalización, pues ahí está el mundo interconectado y todo, pues ha habido como ya una amalgama de investigaciones en el sentido de que ya
hay como un direccionamiento competitivo en cuanto a la inteligencia artificial, sobre las nuevas tecnologías de computadores, vehiculares. Entonces, como la China se ha insertado pues a nivel mundial y ya pues es un competidor muy importante. Y yo creo que el trabajo de Joseph es muy importante porque pues bien o mal es un historiador y él relata, digamos, la parte científica que desarrollaba la parte china. Yo creo que ahí lo que llama la atención es que cuando uno lee lo que él revisó, pues él hace una descripción y cuando uno lo compara con la parte occidental pues de Colombia uno ve unas gran diferencias, pero ya ahí se va viendo cómo se va formando una pirámide y se van condensando el mundo globalizado con una información y una competición pues en el sentido de que en Europa es como más comercial y en el otro pues si bien está haciendo la parte del desarrollo pues digamos que la parte cultural todavía se conserva mucho y siguen aislados culturalmente, porque pues digamos la migración no ocurre lo mismo para estos países como Estados Unidos, como Europa, a diferencia de China, que ellos todavía en la parte sociocultural, digamos que son mucha hegemonía, pero en la parte investigativa sí se insertan a nivel mundial y hacen intercambios científicos que hace ese relato. Entonces, cuando uno hace la parte actual con lo del historiador de Joseph, pues digamos que es una trayectoria interesante que veo en el desarrollo de la ciencia de estos países. Qué bien, qué chévere lo que estás mostrando allí. Camilo, ¿quieres hacer algún otro comentario, observación? No, gracias, Astrid. De momento creo que no, dado que pues tampoco leí gran parte del documento, entonces de momento no. Gracias. Listo. Estelita, si tú quieres escribir ahí en el chat, estábamos atentos para recibir tus comentarios, tus observaciones. Dice, y eso, bueno, entonces ahí estaremos atentos a que vayas escribiendo. Bien, yo quisiera entonces retomar la pregunta que se formuló inicialmente en Needham. Es ¿por qué la ciencia moderna dejó de desarrollarse en China después del siglo XVI? Él trató de dar unas respuestas considerando que esto podría tener que ver con el sistema sociopolítico que había en China, el cual no se vio afectado por los inventos chinos, porque los inventos chinos tenían que ver con la vida cotidiana, pero no estaban vinculados con el poder. China no tenía una estructura en la que los comerciantes pudieran beneficiarse de sus inventos, a diferencia de Occidente, y además porque el sistema de comercio no era como el que se daba en Occidente. Vale decir que una vez que los inventos chinos llegaron a Europa, pues revolucionaron su sistema sociopolítico en los países europeos y utilizaron los inventos para dominar a los rivales políticos, porque en Occidente el asunto del poder de unos y otros, porque son muchas nacionalidades, se generó. De acuerdo con las ideas de Needham, para la respuesta a esta pregunta, las innovaciones chinas como la pólvora, la brújula, el papel y la imprenta ayudaron a transformar el feudalismo europeo en el capitalismo. Estas ideas no les gusta a algunos de los críticos que tiene Needham. Dice Needham que a finales del siglo XV Europa financiaba activamente los descubrimientos científicos y la exploración náutica, y eso es totalmente cierto, principalmente la Gran Bretaña, la antigua, los Países Bajos, Holanda, y Portugal, incluso España. Pero la conclusión que saca es que es una paradoja, que Europa superó a China en innovaciones científicas utilizando las propias tecnologías chinas. Pero entonces, ante esto, él posteriormente
se interroga nuevamente, ya después de haber publicado varios volúmenes de la obra Ciencia y Civilización en China, intenta reformular su teoría acerca del origen de la ciencia en Occidente. Needham, preocupado por las críticas que se le han hecho y el rechazo de su trabajo como una teoría marxista de la historia china, que ese es otro de los prejuicios que yo les dije desde el principio, pues se negó a declarar públicamente su relación con el marxismo. A pesar de que tuviese un pensamiento marxista y en su desarrollo de su trabajo teórico histórico, lo generó de esa manera. En una obra posterior de Needham, conocida como The Grand Titration, reformuló su pregunta: ¿por qué entre el siglo I antes de Cristo y el siglo XV después de Cristo la civilización china fue mucho más eficiente que la occidental en aplicar el conocimiento natural humano a las necesidades prácticas del ser humano? Observe que ya desglosó la pregunta, no en términos de una pregunta en forma europea, sino desde el punto de vista práctico del uso eficiente de los conocimientos aplicados en las necesidades prácticas del ser humano en la vida diaria. Esta reformulación de la pregunta cambió pues la narrativa de la obra Ciencia y Civilización en China. Inicialmente la pregunta se centró en el fracaso de China para desarrollarse científicamente después del siglo XVI, pero como una pregunta formulada desde una mentalidad europea. El enfoque se desplazó hacia un examen de los logros de China antes del desarrollo que se hubiera podido dar en Europa. Este enfoque se abordó a lo largo de la ciencia y civilización china posteriormente. Entonces vale decir que ese intento de Needham de descubrir el razonamiento detrás del ascenso y caída de China como nación de élite científica y tecnológica avanzada ha sido expuesto y debatido durante décadas por muchos críticos, incluido un artículo de Justin G. Fulin en la revista de la Universidad de Chicago, conocida como The Needham Puzzle, el rompecabezas de Needham. De todas maneras, aquí se presenta algo muy interesante, y es que fue un occidental el que propuso hacer una historiografía o una historia crítica, no es historiografía, una historia crítica del desarrollo de la civilización china en términos de ciencia y tecnología. Y posteriormente, pues, con muchos académicos chinos participando, aunque es un proyecto de la Universidad de Cambridge. Allí también yo veo de todas maneras que ese sesgo de Occidente puede generar algún tipo de visión acomodada a la concepción occidental, porque de todas maneras el profesor Cullen, que es el que ahora dirige ese proyecto, pues es occidental, es británico también. Entonces ahí se puede generar una manera, llamémoslo así, acomodada de ver desde Occidente cómo se desarrolló China. Pero los chinos no son tontos, porque ellos seguramente deben tener su propio programa de indagación a partir de lo que hizo Needham, hacer su propio trabajo en su propia interpretación. Es lo que yo veo, porque si así se hizo con todos los desarrollos científicos y tecnológicos actuales, que hace que China sea el principal productor de papers científicos y el principal productor de patentes, pues en ese campo de la historia sobre su propia cultura, ellos deberán haber tenido algo que no sabemos, que es lo otro, porque ellos son supremamente cuidadosos con dar a conocer muchas cosas de las que hacen. Sí, señor. Y mira que en todo o sea, le di así como una mirada también al listado del trabajo de Needham, en esta lista de temas que nos presentan allí. Claro, pasa por la química, por la física, pero ¿sabes qué me llama mucho la atención, y compañeros?
También el tema de cuestiones con la guerra, como la industria metalúrgica, la producción de armas. Entonces uno, o bueno, no sé, creo que ese tema de la guerra, que es de base económica fuerte, también tendrá que ser un tema dentro de la investigación científica al estilo de lo que tú tratas de explicar en tu texto de tecnociencia. Porque digamos que en una forma muy, no sé, como romántica, nos hemos quedado que los campos de la ciencia o campos de investigación científica, la biología, la química, la física, en este caso también de todo lo de la alquimia en la forma más original, pero esto también da una idea de que todo el proceso de la guerra, la producción de armas, el control geoestratégico, como otro sistema interno en este gran sistema científico. Me generó eso la lectura de esos, porque precisamente él lo incluye dentro de una sección de la química y de la producción. Sí, sí, así, yo no sé si intentamos colocar la estructura de la obra Sí. de tal manera que se pueda ver rápidamente cómo es que están organizados los tomos de los 27 tomos, pero que corresponden a 7 volúmenes. Uh-huh. Entonces, a ver, yo estoy aquí como tratando de ubicar los volúmenes y los proyectamos. Voy a hacer eso. Vale. Entonces, bueno, listo. Bien, aquí los tenemos. Es una mirada general, simplemente para que se entienda. Entonces, aquí podemos ver, voy a intentar agrandarlos. Voy a intentar agrandarlos. Voy a intentar aquí agrandarlos. Bien. De tal manera que se pueda ver lo mejor posible. Ah, no me agranda más. Y estoy intentando. Ahí y correrlo un poquito más. Sí, creo que esta es la máxima Sí. que me permite. Uh-huh. Bien, ahí estamos viendo, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. aparecen los volúmenes. Entonces hay un primer volumen que es de orientaciones introductorias, donde Wan Lin, que fue uno de los médicos que conoció en el año 37 en Needham, aparece como asistente de investigación y fue publicado en el año 54. En el volumen 2 hace una historia del pensamiento científico, donde Wan Lin también lo acompaña, y aquí van encontrando el año de publicación. No me voy a detener en los años, ustedes pueden ir viéndolos ahí. El volumen 3 se refiere a las matemáticas y ciencias de los cielos y la tierra. Mira, qué forma tan interesante, muy al estilo poético chino, como se plantea, ¿no? El volumen 4 tiene una parte 1. En esta parte 1 se refiere a física, tecnología física. Y también está Wan Lin allí. Y empieza a haber una cooperación de otro profesor británico, Kenneth Robinson. El volumen 4, su parte 2, física, tecnología física, ya en la parte no solamente, no de teoría, sino de aplicación, como ingeniería en el campo mecánico. Y ahí se va viendo la participación también de Wan Lin nuevamente. El volumen 4, la parte 3, nuevamente de física, tecnología física,
y ya su aplicación a ingeniería civil y náutica, o sea, la construcción de edificios, instalaciones, etcétera, y también la construcción de barcos, naves para trasladarse a través del agua. Viene el volumen 5, la parte 1, donde trabaja química y tecnología química. Y aquí ya tiene, en Wan Lin trabaja en el volumen 4, parte 3, y Lu Wei Dien, que es el otro médico. Aquí en química y tecnología química, sobre el papel y la impresión sobre papel, que ese es un invento chino, pero tradicional, tiene el apoyo de Ten Swin. En el volumen 5, parte 2, ustedes podrán ver ahí, entonces se refiere a química y tecnología química, el descubrimiento e invención espagírica que les decía, que es la extracción de sustancias de elementos ya sea minerales, vegetales o animales con propósitos de farmacología. Elementos que tienen que ver con algo que los alquimistas europeos también trabajaron, por ejemplo, los magisterios del oro e inmortalidad, la relación alquímica de cómo transformar el plomo en oro y su visión místico-poética de esa transformación de el plomo de la enfermedad en el oro de la inmortalidad, que no solamente es física, sino que principalmente es espiritual, pero también física. Después, en el volumen 5, la parte 3, química y tecnología química. Entonces se dedican allí con el apoyo de Hoping Yu y Lu Wei Dien al descubrimiento de invención espagírica, estudio histórico desde los elixires de cinabrio hasta la insulina sintética. Me parece supremamente interesante porque se ve cómo en China sí se dan una serie de cosas que uno no sabía y que evidentemente ellos son precursores. En el volumen 5, en la parte 4, entonces nuevamente sobre química y tecnología química, también el descubrimiento e invención espagírica para poder extraer sustancias. Entonces, el asunto del diseño de aparatos y la teoría del uso de los aparatos para hacer eso, ese tipo de trabajo. Y es indudable. El descubrimiento e invención de la espagírica no es un asunto de que cómo es que se va a hacer la sustracción de las sustancias de los minerales, de los vegetales o de las sustancias de origen animal, tiene que hacerse a través de ciertos protocolos y para eso se requerirán dispositivos. Y entonces ahí encontramos que ellos también trabajaron en eso. Y es bien interesante porque uno inicialmente no lo piensa, pero para poder hacer una cosa tiene que recurrirse a una acción de orden práctico en la construcción de dispositivos. En la química y tecnología química, el descubrimiento e invención espagírica nuevamente, la alquimia fisiológica de cómo esos sustancias que han sido adquiridas de los distintos medios naturales funcionan al interior del cuerpo humano, y aquí viene todo el asunto de la medicina tradicional china. En el volumen 5, parte 6, ustedes ven que el volumen 5 ha sido supremamente extenso, química y tecnología química. Entonces viene lo que señalaba Astrid, la tecnología militar, misiles y asedios. Y me hace acordar de una obra que tiene que ver con el arte de la guerra, se llama El arte de la guerra, de Sun Tzu, justamente, que combina con esto, la tecnología militar, entonces el diseño de dispositivos, aparatos, infraestructuras que facilitan, por ejemplo, el enviar misiles, y estamos hablando de misiles en los términos antiguos que tienen que ver con lanzamiento de masas que van a causar daño en otros lugares.
en los asedios, de cómo hacer el cercado de una población para generar en ellos unas circunstancias de dificultad para la vivencia y que caigan y se rindan. Claro, y aquí están ya unos europeos como Robin Yates, Krzysztof Gawlikowski, que parece que es de origen polaco, Edward McEwen y Wan Ling. El volumen 5, parte 7, tenemos química y tecnología química, la tecnología militar y todo el desarrollo de los usos de la pólvora. Por eso dice allí la epopeya de la pólvora. Entonces están los indagadores, investigadores Ho Ping Yu, Lu Weidien y Wan Ling como colaboradores del profesor Needham. En el volumen 5, parte 8, entonces, química y tecnología química. Observen que es de lo que más se ha desarrollado. Y tecnología militar, armas de choque y caballería. Allí trabaja Lu Weidien. En el volumen 5, parte 9, indudablemente el volumen 5 tiene unos desarrollos altísimos, que está química y tecnología química, tecnología textil, todo lo que es la hiladura y el devanado. Recuerden la calidad de las telas chinas y sobre todo las que se derivan del uso de la seda, del gusano de seda. Y aquí hay un colaborador que es Dieter Kuhn, es alemán, el nombre lo dice. En el volumen 5, parte 10, es algo que es un trabajo en progreso que todavía no se sabe, no está datado. Esta parte la extraje de la Biblioteca de Filosofía de la Universidad de Stanford y allí ellos todavía no tienen información al respecto. El volumen 5, la parte 11, bueno, vale decir, una parte la obtuve de la Biblioteca de la Universidad de Stanford y la otra parte la obtuve de la presentación inicial que tiene el primer tomo de la obra de Needham. Yo tengo como 20 y pico, 26 tomos tal vez de los 27, creo que tengo 26. En el volumen 5, parte 11, entonces encontramos nuevamente sobre química y tecnología química, toda la metalurgia ferrosa que narraba Astrid, que también está involucrada con el diseño de dispositivos, aparatos, herramientas, armas, sistemas de seguridad. Y allí el colaborador fue Donald Wagner. Ya, y aquí ya estamos en el año 2008, es cuando está el profesor Cullen. O sea que hasta, seguro, hasta el volumen 5, parte 9, estuvo trabajando el profesor Needham. El volumen 5, parte 12, química y tecnología química, tecnología cerámica. Ustedes saben que la cerámica china es toda una belleza, tiene un misterio por la exquisitez de su calidad en su fabricación. El volumen 5, parte 13, química, tecnología y tecnología química, referido a la minería. Esta la están trabajando con el profesor Peter Golas. Ahora ya viene el volumen 6. Ese volumen 6 lo alcanzó a trabajar Needham. Observen que los volúmenes están relacionados con áreas temáticas. El volumen 6 es ya biología y tecnología biológica. Entonces, lo de la botánica. Esto de la botánica estará relacionado con clasificación de plantas, pero por supuesto se vincula también con la extracción de sustancias. Ahí está Lu Weidien, de los primeros, en las contribuciones de Wang Xin Sun. En el volumen 6, parte 2, entonces biología y tecnología biológica. Entonces todo lo relacionado con agricultura. Yo estaba equivocado, no era una francesa, es una italiana, Francesca Bray. El volumen 6, parte 3, biología y tecnología biológica, agroindustrias y forestales. Allí, pues,
Christian Daniels y Nicholas Menzies. Ya probablemente ya año 1996 no participó porque, claro, ya había fallecido en el año 95. Volumen 6, parte 4, Biología y Tecnología Biológica. Botánica tradicional, una aproximación etnobotánica, con Georges Métailly, debe ser francés. El volumen 6, parte 5, Biología y Tecnología Biológica, Fermentaciones y Ciencia de los Alimentos, con Juan Sin Sun. El volumen 6, parte 6, Medicina, Biología y Tecnología Biológica, todavía con Lu Wei Tien y Nathan Sivin, que sirve de editor, pero que también es crítico del trabajo inicial de Needham, si ustedes leen el documento. El volumen 7, parte 1, y habla de un componente de orden social, lenguaje y lógica. Este sería muy interesante contrastarlo, por ejemplo, con el trabajo de Crombie. Aquí está el profesor Christopher Harzmeyer, parece ser que es como alemán. En ese volumen 7, parte 1. Y el volumen 7, parte 2, Contexto Social, Conclusiones y Reflexiones Generales. Allí están Kenneth Yearwood Robinson, Ray Kwan y la introducción de Mark Elvin. Y es lo último que se ha hecho hasta el año 2004. Debe estar trabajándose más cosas, además de el tomo que se dice que está en construcción por lo obtenido el volumen 5 en la parte 10, debe estar trabajándose. Esa es la estructura de la obra. No sé, me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes en relación con todo esto. Dale, Jorge. Pues ahí en esa estructura que nos acabas de leer, Luis Francisco, pues yo observo que como el desarrollo científico, y de acuerdo a lo que tú hablas ahora de la cultura de ellos, ve uno que es como muy agricultura, mucho desarrollo agroindustrial, mucho textil, muchas obras civiles, náuticas, como para el desarrollo pues como de las personas y la economía de la población. Diferentes cuando uno ve, por ejemplo, los progresos norteamericanos en la ciencia, pues que ven mucho como aeroespacial, pues la ida a la luna, la parte armamentística, ahorita con los japoneses que realmente le venden a uno cosas que uno realmente en términos generales no necesita para la vida práctica, le venden televisores, celulares, carros. Entonces uno ve como este desarrollo científico chino como más para resolver problemas sociales de la población o de la comunidad y cómo fortalecerse en esos temas agroindustriales, civiles y por supuesto pues conexo con eso algunos desarrollos sociales y algunos pues sobre papelería y todo eso, pero de uno como una diferencia de contraste con el desarrollo científico y uniendo a lo que decía ahorita, pues ya ahorita todos van como para la misma, vamos al espacio, vamos al desarrollo de la inteligencia artificial, vamos a movernos con celulares, con carros híbridos y de todo. Entonces, cómo se va haciendo ahí también la parte de la pirámide que hablaba ahora. Sí, pues mira, Jorge, claro, eso tanto para nosotros acá, los que estamos en la tertulia, como para las personas que verán posteriormente el video, hay que entender que este desarrollo de los 7 volúmenes, que suman un total de 27 tomos, están vinculados con la reformulación de la pregunta que hizo Needham, que es cómo fue el desarrollo de las actividades en ciencia y tecnología en la sociedad china con el propósito de resolver problemas de vida cotidiana entre el siglo I antes de Cristo y el siglo XVI después de Cristo. Por supuesto, yo entiendo que todo esto de los 27 tomos hasta el momento desarrollados
van hasta el siglo XVI y tal vez algunos hasta el siglo XVIII, de acuerdo con lo que había leído en otro apartado. Y indudablemente, pues todo el desarrollo que se da después en el siglo XIX con el Imperio Británico estando allá en una buena parte de China y posteriormente con todo el proceso de la Revolución China y el desarrollo económico que se da a partir de los años 60, perdón, de los años 90 y, y por supuesto de los años 80, cuando se tumba todo el componente de la revolución cultural que fue totalmente terrible y que fue un error de Mao Zedong inmenso, que creo que lo hizo Deng Xiaoping y que de para acá, desde los años 80, viene ese crecimiento y énfasis en la economía y que de los años 90, como lo dijo muy bien Camilo, se genera una disparada en la producción y en el crecimiento industrial, comercial, agrícola, tecnológico, hasta llegar al momento en que del año 2000 para acá hay un despeje total hasta el punto de que se convierte en la segunda potencia mundial económica, China, después de los Estados Unidos, pero entiendo que hasta hace poquito ya la acaba de superar China en la capacidad de producción industrial. Y que ese es uno de los temores que tienen los Estados Unidos con respecto a China, porque lo ven como un enemigo ya no potencial, sino real, y por eso tratan de sancionarlo tantas veces. Entonces, entender que este desarrollo de la obra de Needham y los posteriores seguidores de la obra va hasta siglo XVI, máximo siglo XVIII. Ya los otros desarrollos que actualmente tiene China, que muy bien, como lo dice Jorge, están vinculados con la carrera espacial, con la conquista espacial, el desarrollo científico y tecnológico, por ejemplo, de física cuántica, de desarrollo de soles artificiales, el desarrollo de una computación cuántica, el desarrollo de dispositivos tecnológicos con propósitos militares de cohetería hipersónica y cosas por el estilo, que es lo que se ha logrado saber, pero quién sabe qué más cosas puede haber por parte de China, pues es un desarrollo posterior que, claro, no está documentado en la obra. La obra nos permite entender es toda esa prehistoria e historia del desarrollo del conocimiento y producción científico-tecnológica china hasta el siglo XVI, máximo siglo XVIII. Ya lo actual, pues por supuesto, comparado con lo que hace Estados Unidos, hay unas equiparaciones entre lo que está produciendo actualmente China con lo que está produciendo actualmente los Estados Unidos y por supuesto lo que está produciendo Rusia en ese mismo sentido. Por eso es que hoy tenemos un mundo que es multipolar. Ya no es ni la bipolaridad Unión Soviética-Estados Unidos, sino multipolaridad donde está en Estados Unidos, está la Unión Europea, que es el hijo menor que mangonea a Estados Unidos, está Rusia y está China, y se van levantando otros socios como Irán y otro socio que tira a ser independiente como la India y un socio que todavía es un poco pequeño, pero va creciendo, que es Brasil. Y lo mismo Sudáfrica. Eso es lo que yo podría pues comentar en relación con esta estructura de la obra. Pues lo que hace también este ejercicio es que podamos ver como la integración como de esas dos grandes, digamos, culturas científicas, que uno siempre las ha visto de manera separada y aislada. La visión de una ciencia de Oriente o específicamente de la China con respecto a una ciencia occidental. Y que precisamente los críticos que hay aquí en la obra de Needham. Needham, dicen, no, Occidente definitivamente sí se desarrolló independientemente, no tuvo nada que ver con el pensamiento chino, estas son cosas como que están trayendo de minimizar al pensamiento occidental,
Es un poco esa prepotencia que aún se le ve, por ejemplo, a los miembros de, el Parlamento Europeo, al primer ministro de la Unión Europea, al jefe de seguridad de la Unión Europea, una actitud que es prepotente, que se mira por debajo del hombro a los demás pueblos. Es una y sin embargo, eso sí, con los Estados Unidos agachan la cabeza. Sí, o sea que de una u otra manera es buscar argumentos para desconocer el valor. El ejemplo aquí dentro de las obras que cita, creo que es Rupert Hall, Ajá. tenía, sí, mire, Rupert Hall que dice que creía que la ciencia oriental tenía una influencia insignificante para la ciencia moderna. Y Needham al respecto sostiene que, dado que la ciencia moderna era un producto de la combinación de las ciencias naturales y las matemáticas, tanto la ciencia orgánica oriental como la mecánica occidental, a la ciencia se le debe dar el mismo crédito por la creación de la ciencia moderna. Entonces, Claro, y eso es conocimiento, ahí lo que se muestra es ignorancia. ignorancia, por ejemplo, la participación de la cultura hindú en el desarrollo de la matemática y la cultura árabe. Y, y eso no se lo inventaron los europeos. Ese es un asunto que se desarrolla en Asia, una parte en la India y otra parte en los países árabes de origen musulmán, las culturas semitas. Y miren aquí, en cuanto a que precisamente Martha Hanson, en apoyo a esto que Needham había dicho, pues afirma que la ciencia occidental no fue capaz de replicar las técnicas milenarias de producción de cerámica y porcelana de la China hasta la publicación del análisis científico de la porcelana china por parte de George Bott en 1900. Sí, sí, Entonces, correcto, correcto. Sí, ahí tienes está toda la el razón. Sí, sí, sí. Bueno, yo de mi parte yo no tendría ninguna otra cosa que agregar. Me parece que ha sido muy, muy agradable, muy enriquecedor, pues plantear esto, pero si hay otras aportes, preguntas o análisis, pues bienvenidos sean. Pues aquí está un comentario de Estelita que dice, ¿se imaginan la primera vez que un europeo vio la seda ondeando en una bandera? Cuando sus telas eran lanas y telas burdas y pasadas sin esa liviandad y espíritu del viento. Claro. Y su producción, un secreto de Estado, la crianza del gusano de seda de Morena. En la Morena, perdón. En la Morera. Juan Camilo por ahí, perdón, Sí, Camilo está pidiendo la palabra. sí, Camilo. No, espera, iba a dejar terminar la idea de Estela, estaba también bien interesante. La reflexión en torno a la SEA, me imagino yo en su época todo un lujo, algo para la gente más, las personas más selectas. No, pero también otra reflexión que me surgía a ver pues esa construcción que hiciste, el esquema de los libros, es pues que nos deja ver que donde han centrado su atención, bueno, una parte es la biología y qué pena, me regalan un segundo, que llega Sí, por señor. aquí alguien a golpearme, qué pena, un segundo. No te preocupes. Pues sí, bueno, mientras Camilo regresa, yo les diré que, como había señalado Astrid, en 8 días no vamos a tener tertulia, volvemos en 15 días. Entonces, será a finales de la semana entrante que yo les envíe un documento. Ayer estuvimos con Astrid en un evento de la Universidad del Tolima y de la Universidad del Bosque, con el grupo de investigación en matemática basado en la filosofía de Charles Sanders Peirce. Hemos estado en 2 tertulias de ellos, en los cuales se está trabajando el llamado continuum,
que es un concepto filosófico y matemático de Peirce. Y hay unos investigadores, algunos que son profesores de la Universidad del Tolima, pero otros que son profesores de la maestría en filosofía de la ciencia de la Universidad del Bosque, que están desarrollando unos modelos. Entonces se nos presentó algunas ideas de un modelo basado en el continuo de Peirce para el sistema de números reales. Y se presentan algunos modelos que incluso tocan con el cálculo infinitesimal y se miran a algunas otras aplicaciones de esta propuesta filosófica de Peirce. Entonces, a raíz de eso, uno de los contertulios mostró una obra de un matemático ruso que nos dio a conocer. Entonces creo que en esta semana lo que voy a intentar realizar es traducir el artículo del matemático ruso en relación con temas del continuo y en la medida en que sea accesible a nosotros que no somos matemáticos, pues lo podríamos poner como texto de lectura para la reflexión. Quiero comentarles que también sigo en la traducción del libro de Ian Hacking que se publicó por parte de la Universidad de Taiwán, que se llama Razón Científica. En algún momento abordaremos algunos capítulos o conferencias de ese libro. A Astrid ya le mandé la primera conferencia para motivos de su trabajo doctoral. Y estoy traduciendo también un libro acerca de poner en cuestionamiento la suposición que hay en la ciencia biológica de que la herencia viene solamente a través de los genes. Hay un investigador español de la Universidad de Cambridge que está planteando que eso tiene sus dudas y plantea ejemplos a través de muchos trabajos de laboratorio donde se plantea que hay una participación de una especie de inteligencia celular que también puede generar direccionamientos en el desarrollo y organización de los organismos vivos. Estoy en esa traducción y también pues llegará el momento en que podamos también abordar algún capítulo de eso. Estamos muy activos en nuestro trabajo de filociencia haciendo investigación y traduciendo. Nos toca traducir porque la lengua franca, pues en la ciencia más avanzada es el inglés, pero lo que estoy haciendo es tratar de tener elementos de este año o del año pasado de avances científicos, de tal manera que estemos como al día en eso y podamos hacer reflexión filosófico-científica en un país tan marginal en el campo de la filosofía de la ciencia como lo es Colombia. Eso quería decirles. Camilo, tienes la palabra con lo que ibas a decir. Gracias, Francisco. Interesante también, pues, lo que nos comentas de la conferencia de inglés y de lo que vas a estar trabajando. Pues ahí voy a estar esperando. Listo. Que sale de ello. Bueno, y cerrando, continuando un poco con la idea que te decía, que en el esquema es claro, pues, el avance en la biología, pues, claro, por el interés y del cuerpo humano, de sanar el cuerpo humano como tal, de sanar las enfermedades. En la química también por quizás un poco el desarrollo ligado y el desarrollo de textiles y de ciertos productos que mejoren la calidad de vida, pero en donde está el crecimiento más grande, sin lugar a dudas, es en el campo militar, ¿sí? En el conocimiento en torno a la guerra. Y pues de hecho, si tú lo ves de cierta manera, los otros campos también tienen algunos apartados que hablan respecto a eso. Es decir, la idea de la guerra es transversal al propio conocimiento y es curioso que de todos los tomos, solo los últimos 2 libros tengan que ver con respecto a la sociedad. Y esto, ¿cómo nos afecta? Eso está al final, es la parte menos importante, básicamente. Entonces, pues básicamente es eso como la reflexión que me dejaba del esquema que realizaste. Gracias, Camilo. Muy bien. Estás muda, Astrid.
Pues no sé, parece ser que Por favor. Sí, que ya no. hecho pues con una mirada panorámica de las ideas acerca de la obra de Needham, su contrastación con otras obras, las críticas, las posibilidades y la visión general que podemos tener, que ojalá pueda servirle a algunos de los que ven los videos del canal para ampliar su espectro de conocimiento acerca de la historia de la ciencia y de las ideas de la ciencia, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, hasta una próxima. Sí, vuelvo y reitero, Camilo, volvemos a tener tertulia no en 8 días, sino en 15 días, porque en 8 días hay un evento académico en el cual Astrid va a estar y Astrid es un elemento importantísimo dentro de la logística de nuestro canal. Entonces, en 15 días les haré se les hará la invitación para dentro de 15 días, pero a final de la semana entrante les estaré enviando el documento, que es uno de los que voy a traducir eh, de un matemático ruso sobre el continuum que está relacionado con la idea de continuum de Charles Sanders Peirce. Listo. Voy a entonces a parar la grabación. Bueno.